La última filtración apunta a Egipto. El Cairo, aliado de primera línea de Estados Unidos, habría planeado vender munición a Rusia en secreto. Según un informe de The New York Times, se han publicado documentos clasificados sobre la guerra en Ucrania en varias redes sociales. Esos documentos detallan los planes secretos estadounidenses y de la OTAN. Y allí encontraron varios documentos marcados como clasificados. Los entregaron de inmediato a los archivos nacionales y ahora el Departamento de Justicia lo está investigando. Se dice que se pudieron haber filtrado al menos 100 documentos de alta sensibilidad y esto es considerado por funcionarios de inteligencia como una brecha significativa en la seguridad nacional. Como siempre dejamos estas joyas de la corona para finalizar el día, Alba, porque de esto nadie nos habla. No. De las historias trágicas de estos terribles reveses de la OTAN. Es una humillación lo que acaban de pasar hoy en suelo ruso, en un segundo intento de la OTAN para invadir Rusia a través de Ucrania, que ha fracasado estrepitosamente. Pero claro, como no lograron tomarlos por sorpresa como la primera vez, todos calladitos. Claro, porque cuando llegaron por sorpresa, todo el mundo dijo, ¿no? En ese momento Rusia hizo el ridículo. Porque se metió la OTAN a su casa, porque les invadió un territorio muy importante, porque tenían bajo su control una válvula de gas muy importante. Y todos dijimos, ¿qué pasó? ¿Sí? Realmente fue un revés tremendo, fue un cachetadón que le metieron a Rusia, porque nadie se lo veía venir, supuestamente. Y muchos estrategas políticos y muchos estrategas militares de Rusia estaban muy molestos con el gobierno de Vladimir Putin y salieron, por supuesto, a criticarlo públicamente porque decían que era pues una vergüenza para Rusia frente al mundo que la OTAN se le metiera a su casa. Y hoy que tiene un revés la OTAN, y todos los medios traían esa nota, sí, ridiculizando a Rusia porque pues era un gran hito en la historia de que habían logrado entrar a territorio ruso. Pero ahora que hay un revés... Esa vez fue previo al primer debate de Kamala Harris. Sí. Bueno, ahora nadie hace mucha bulla de esto. Ya lo trae Forbes, ¿eh? Ya lo trae. Por supuesto, los medios rusos hoy se están pitorreando de la OTAN a más no poder. Ahí discretamente Forbes hoy sacó, y no dice la OTAN, dice Ucrania. Bueno, es que Ucrania ahora sí le falló. Todos los tanques de la OTAN que les mandamos están ardiendo en Kursk en este segundo intento de invasión. Por culpa de Zelensky. Culpa de Zelensky. Se le dijo que no se fuera a meter ahí. Mira, ya nos hizo quedar en ridículos. Pero no hay mucha estridencia como la vez pasada. Y lo que parecía ser una estrategia bien coordinada, supuestamente con lo mejor de lo mejor que la OTAN tenía, equipo militar sueco y equipo militar blindados de Alemania, terminaron en un desastre total en este segundo intento. Usaron los tanques más avanzados que tenía la OTAN. ¿Qué usaron ahora? Miren, metieron Leopards 2A6 alemanes, metieron los STRB-122 suecos, que son las joyas de la corona de los blindados, y una estrategia militar de primer nivel, pero fueron pulverizados en este segundo intento de tomar a Rusia por sorpresa en Kursk. Una vez lo hicieron, la segunda ya no les salió. Y ahora forman parte de este gran cementerio de tanques blindados más grande de la OTAN, que es el Museo de Kursk. Hasta Forbes, repito, lo trae hoy y está criticando las operaciones militares de Ucrania, pero en realidad no nos engañemos. Esta es la OTAN, solamente que no quieren admitirlo, porque sería admitir un fracaso monumental. Bueno, cuando esto pasó en Kursk hablamos mucho aquí de esto, pero ahora que le pasa a la OTAN, también es justo hablar cómo es posible que metiendo todos los recursos de la OTAN a su disposición, solo hayan ido a sepultar miles de millones de dólares ahora por segunda ocasión. ¿Qué significa ahora esto para el futuro de la guerra? Y pues que lo están teniendo ahí calladito, pero ya está trascendiendo. Por cierto, queda como distractor perfecto lo que está pasando hoy en Medio Oriente. Y yo creo que la OTAN estaba como chicle y pega de meter este segundo intento de invasión a suelo ruso y decir, pues mira,
ya la hicimos y este va a ser la joya de la corona. Ahora sí que, como dirían mis amigos colombianos, coronamos de una. Pero parece que la sorpresa no funcionó esta vez. Desde que comenzó la primera incursión en Kursk, pues la situación se le convirtió muy pronto a la OTAN en un revés, tras otro revés, tras otro revés para los mercenarios occidentales que están ahí luchando disfrazados de soldados ucranianos. Ya hemos visto cómo en lugar de ganar terreno están no solamente perdiendo el multimillonario equipo de la OTAN, sino que también la moral, la confianza, las cadenas de suministro, la caída de Ugledar, por supuesto, todo esto ha influido demasiado en que ya estén totalmente cercados en Kursk. No hay entradas, no hay salidas, están ahí encerrados, condenados a tener un destino fatal. Y en esta segunda incursión que hicieron, ahora les cuento los detalles, en donde de lo que se trataba realmente es desesperadamente meter todo el músculo para reforzar a los soldados que están ahí encerrados, a los mercenarios de la OTAN, disfrazados de soldados ucranianos, rescatarlos, porque están ahí ya rodeados totalmente en Kursk, y participaron en este intento más de 10 batallones. ¿Saben cuánto fue esto en soldados? 4,000 soldados provenientes de varias brigadas retiradas urgentemente de otras zonas del frente, como si Ucrania no estuviera desmoronándose todos los frentes, que fíjense, vaya estrategia la de Zelensky. Son de esas cosas que no te explicas, Alba, ¿por qué? Acaban de perder Ugledar. Uh-huh. Acaban de perder precisamente todo el oeste del Donbass. Y ahora vemos en esta postura que tienen en Donetsk, tan difícil, cómo está comprometida ya la defensa de los flancos de Kharkov, etcétera. Y en lugar de reforzarlos, le quitan 4,000 tropas para irlas a meter a Kursk y los mandaron a su destino final. Sí, es como decíamos, entiendo que para ellos era muy importante mantener Kursk, sobre todo cuando lo estaban diciendo en tantos medios, estaban mostrando tanta información, el Telegram estaba estallando de las imágenes de las tropas que estaban dentro, que eran unas tropas élites que no eran de Ucrania, eran unas tropas, digamos que eran grupos paramilitares muy parecidos a los Wagner, pero no de Rusia. Entonces estaban muy invadidas las redes sociales de todos los reportes que ellos hacían desde ahí, desde Kursk. Y dices, ok, entiendo que necesitan eso, la propaganda, sobre todo porque se venía el debate. Y le mandaron lo mejor de su armamento, le mandaron todo lo que podían mandarle, pues se los dieron porque necesitaban mantener esa posición porque estaban dentro de territorio ruso. Era como decir, no solo Rusia puede pegar, Ucrania también le está pegando a Rusia y le está pegando muy fuerte. El detalle es que, como decíamos, Ucrania no tiene tanto armamento, no le dieron tanto armamento, entonces todo lo sofisticado y todo lo mejor que tenía se lo daba a este grupo que estaba en Kursk. Muchas tropas se las daban a ese grupo que estaba en Kursk porque necesitaban para el debate y para las elecciones mantener ese discurso para mantener a Kamala a flote. El detalle es que no tienen tantas armas, entonces quitaban armas de puntos estratégicos para mandarlas a Kursk. Y oh sorpresa, están en una guerra en la cual desafortunadamente el ejército ucraniano es menor en cantidad numérica. No, y ahora, Alba, la cuestión es que, bueno, yo no sé cuál era el plan para todos estos mercenarios que aceptaron ir a Kursk. Tenían un plan de entrada. ¿Cuál era el plan de salida? Se iban a quedar con todo el territorio ruso. Según ellos, lograron entrar. Ahora pregúntenme cómo van a salir de ahí. Exacto. Y la OTAN ya no sabe cómo sacarlos. Bueno, el último intento del que calladitos, porque de esto no se habla mucho, es este que incluso Forbes hoy está aceptando. 4,000 brigadas que fueron retiradas urgentemente de otras zonas del frente que de por sí ya se está desmoronando. Y a pesar de toda esa movilización masiva, el ejército ruso, pues esta vez parece que sí hizo su trabajo de inteligencia. Y mientras las fuerzas ucranianas estaban concentrando todos sus esfuerzos en esta ofensiva, perdieron terreno crucial en otras áreas. Al parecer, esta vez la inteligencia satelital rusa no pasó por desapercibido este movimiento. Aprovecharon para tomar, ahora tiene lógica, Alba, la delantera en Ugledar y en otras zonas del oeste del Donbass. Y claro,
ya los estaban esperando en Kursk. Sabían a dónde iban y los recibieron con fuegos artificiales. De hecho, esta maniobra debilitó tanto a las defensas ucranianas que ahora el ejército ruso está avanzando más rápido que nunca en esta guerra en varias regiones claves. Lo sabían, seguro esta vez hicieron su chamba de inteligencia militar satelital, que la vez pasada algo sucedió. Y miren, un dato impactante. Según el Instituto Americano para el Estudio de la Guerra, el ISW por sus siglas en inglés, solamente en la dirección de Adviskov y Pokrovsky, las tropas rusas han logrado avanzar más de 15 kilómetros tan solo desde agosto. Esto para dimensionarlo, o para decirlo pues de otra manera y ver la gravedad de lo que le está pasando a Ucrania con este terrible movimiento que beneficia a la OTAN pero perjudica a su propio territorio. Y bueno, ni a la OTAN benefició, pero fue una acción desesperada para intentar rescatar a las tropas que fueron a meter a la boca del oso. En solo 2 meses tuvieron este avance. Y con ese avance, Rusia ahora está manteniendo el control sobre áreas que antes era muy difícil, impensable casi que cayeran tan pronto. La pregunta del millón es cómo es posible que Ucrania, con todo el apoyo financiero y militar que recibe de Occidente, haya accedido a meterse un balazo en el pie así. Y lo que muchos no entienden es que Ucrania ha agotado casi todas sus reservas por esta aventura en Kursk. El equipo pesado que han utilizado aquí en Kursk representaba lo último y lo mejor que la OTAN les había mandado. Hablamos de tanques de última generación, de esos mismos que hoy Forbes está diciendo pues que lo mejor de lo mejor que le dio la OTAN a Ucrania hoy está hecho cenizas por completo en Kursk. Hablamos de artillería moderna. Incluso el propio Forbes trae varios videos. Muchos de esos, por cierto, chistoso, porque son videos que parece que son del Ministerio de Defensa ruso y los está tomando Forbes. Quiere decir que pues, es algo que no se puede negar. Y mientras tanto, en otras partes del frente, pues ¿qué está pasando? Que las fuerzas ucranianas están completamente desprotegidas. El ejército ruso, claro que aprovechó esta situación, lanzó ofensivas simultáneas en el este y en el sur porque estaban viendo seguramente cómo estaban replegando de manera urgente a estas 4,000 tropas del frente y mientras ellos usaron este hueco, recuperaron zonas muy importantes, expandieron su control territorial y ya los estaban esperando en el otro flanco, en el de Kursk. Y el costo humano de esta operación fallida para la OTAN fue inmenso, desastroso. Los informes no están circulando, claro, en los medios oficiales, pero ya estamos hablando de miles de soldados ucranianos o mercenarios que han muerto o están heridos. Por lo menos estos 4,000, el destino final fue sellado. Y todas estas unidades ya están diezmadas. ¿Saben qué es lo peor? Que lo decíamos esta mañana. No hay rotación. Ucrania se está quedando ya sin reservistas, no hay refuerzos, no hay soldados entrenados en las tropas del frente, están agotados. Por supuesto que la moral está por los suelos y la prioridad no es en este momento defender el territorio ucraniano, es ver cómo sacan de la boca del oso a esos que fueron a meter apenas hace un par de semanas, casi 2 meses. La 72ª Brigada Mecanizada de Ucrania, que es, o bueno, era una de las unidades claves en esta ofensiva, prácticamente fue destruida en su totalidad en Ugledar. Ahora ya sabemos que es porque los dejaron desprotegidos. Y con esto, ya el frente ucraniano se queda con una posición bastante vulnerable. Con esto ya no pueden alcanzar ninguna posibilidad para lanzar nuevas ofensivas. ¿De dónde? ¿Con qué? Ni siquiera pueden ya defender adecuadamente sus propias líneas actuales. Los están encuerando ellos mismos, por decirlo de alguna manera. Y es muy importante también no perder de vista esto, que esta segunda ofensiva o intento de ofensiva que ha lanzado la OTAN y el que el mundo aquí sí nadie está hablando de esto y los pocos que están hablando como Forbes le están echando toda la culpa a Ucrania como si Ucrania se mandara sola. A ver, ¿ustedes creen que Ucrania hizo esto solo?
con el armamento más valioso que la OTAN le ha dado sin el consentimiento o la instrucción de la OTAN? Por supuesto que no. Esto lo lanzaron el 12 de septiembre. Desde el 12 de septiembre empezaron a replegar de manera urgente estas tropas de otros frentes. Ahora ya tenemos más datos revelados. Muchos de estos han sido incluso reconocidos por el alto mando ucraniano. Dicen que era para recuperar terreno perdido. No era cierto. Era para intentar terreno perdido, pero en esta aventura de Kursk, no en Ucrania. Intentaban recuperar la aldea rusa de Veseloye, que ahora han perdido, con la intención de que desde ahí, desde Veseloye, en Kursk, iban, según este plan, a entrar estas 4,000 soldados ucranianos y luego iban a rodear a las fuerzas rusas, iban a cortarles la línea de suministro y así iban a darles una ruta de salida o de escape a las tropas que estaban dentro, o en el mejor escenario, pues si lograban hacerles este boquete, como decimos en México, pues podía la OTAN pensar en mandar más tropas. Pero ese intento, al igual que el primero, terminó siendo un fracaso rotundo. Y pues aquí tienen ustedes el destino. ¿Qué pasó? Ahí está en la imagen. Los tanques suecos y alemanes, que se suponía que iban a liderar este avance, fueron destruidos, hechos cenizas. Y las fuerzas ucranianas o los soldados vestidos de ucranianos que participaban ahí se vieron obligados a retirarse, los que sobrevivieron. ¿Cómo se suponía que la OTAN o Ucrania iba a ganar esta batalla cuando su equipo más avanzado ha sido ya destruido y sus tropas están agotadas y encerradas, rodeadas? No tienen cómo salir y tampoco tienen cómo enviarles más refuerzos. Y ya esta es la nueva realidad. La verdad es que la OTAN subestimó la capacidad del ejército ruso para dividirse en dos flancos, sostener la ofensiva en Ucrania y mantener una estrategia defensiva en Kursk. A diferencia de lo que vimos ahora, que para poder tomar o recuperar el terreno que han perdido en Kursk tuvieron que diezmar a sus flancos del frente ucraniano, pensaban que era lo mismo que en teoría iba a pasar en el caso de Rusia. Si invadían Kursk, pues tenían que replegarse según las tropas rusas, algo que no pasó. Y entonces en lugar de pegarle un golpe decisivo, pues lo que han conseguido es exponer sus propias debilidades y pues una estrategia que fracasó. Fíjense, otro dato que tampoco hay que pasar por alto, muy importante, es el impacto que todo esto ya tiene, porque sí lo tiene, en las relaciones diplomáticas. ¿Qué dice Suecia y Alemania después de ver estas imágenes de sus principales proveedores de equipo militares? ¿Cómo creen que perjudica esto a la industria militar sueca y alemana, viendo cómo sus tanques ardieron en masa? Y Ucrania está empezando a cuestionar también su participación en el conflicto, porque son ataques de falsa bandera. Realmente, ¿quién puede pensar que es un ataque puramente ucraniano? Y ahora con la destrucción de estos tanques Leopard 2A6 y los STRB 122, pues tanto Alemania como Suecia se están quedando sin opciones para reforzar sus propias defensas. Y por cierto, ya descubrieron que sus tanques no sirven mucho, que digamos. Y la idea de enviar más equipo a Ucrania, pues ya por cierto parece cada vez más lejana después de esto. ¿Cómo para qué van a enviar más? ¿Para ver la misma imagen reproducida varias veces? De hecho, muchos analistas en Europa ya están sugiriendo que si la guerra continúa en esta dirección, pues ¿qué va a pasar? La OTAN se va a ver obligada a replantear qué va a hacer en Ucrania. Y el resultado de esta segunda ofensiva en Kursk, o intento de ofensiva en Kursk, es un golpe devastador no solo para Ucrania, es un golpe para todo Occidente. Por eso ya están buscando un chivo expiatorio y ese chivo expiatorio es Ucrania. Pero si las cosas siguen como van, el chivo expiatorio va a ser Zelensky y lo van a culpar de esto. Hay que acordarse de esto porque estamos a meses de que veamos cómo la OTAN va a sacrificar a su peón de guerra. Pero pues es que siempre lo han culpado a él. Supuestamente, en una noche de copas con sus amigos bien borrachos, decidieron, organizaron y llevaron a cabo la voladura del Nord Stream 2. Ellos saben de buceo, saben de qué equipo se necesita para poderlo poner a las profundidades a las que estaba el Nord Stream 2.
¿Quién fue el culpable? New York Times. Zelensky con sus amigos. ¿Quién es el culpable de lo que pasó en Kursk? Pues Zelensky. ¿Quién va a ser el culpable de todo lo malo que pase? Pues Zelensky. Bueno, ya hay un culpable de este fracaso, que no fue evidentemente orquestado ni remotamente por Zelensky, pero la OTAN ya está culpando a Ucrania, en lugar de asumir su responsabilidad, que sería lo lógico. Oigan, ¿ustedes creen que Alemania y Suecia mandan sus mejores tanques y Ucrania no los mantiene al tanto de lo que hace con sus tanques antes de cualquier operación? Eso es parte de los acuerdos. Y ahora está claro que la OTAN ha cometido errores críticos que no quieren reconocer. Y al concentrar todas sus fuerzas en Kursk, pues lo que hicieron es dejar otros sectores estratégicos de Ucrania desprotegidos, pero esa no es su prioridad. No están ahí para proteger la soberanía de Ucrania. A la OTAN le importa poco. Y lo vimos en la región de Toretsky, por ejemplo. Ahí, ¿qué pasó? Las fuerzas rusas avanzaron casi 6 kilómetros y tomaron el control de varios pueblos y debilitaron más las posiciones ucranianas en el sur. Y esa historia se repitió en muchas más que vimos en Chasiv Yar, por ejemplo. Lo mismo, las tropas rusas rodearon las ciudades claves y pues tomaron la ciudad. Y gracias a esto, pues en gran medida está el hecho de que sea el mismo Zelensky quien le esté pegando un balazo en el pie a su propio ejército y a la defensa de su propio territorio y soberanía para lanzarse en estas aventuras. ¿Cómo se te ocurre quitarle a tus flancos para defender tu territorio 4,000 soldados en un momento en donde los necesitas peleando por cada centímetro de Ucrania? Quiere decir que tu prioridad no es la soberanía de tu país, es la estridencia de la válvula de gas que está en Kursk para beneficiar a las compañías de gas y de petróleo occidental. Tan sencillo como eso, Alba. Claro. Así las cosas. Alba, la encuesta en lo que comentamos esto, déjame comentárselas. ¿Cuál es el mayor factor en la derrota de la OTAN en Kursk? ¿Superioridad rusa, una mala planificación o falta de equipo? Los invitamos a votar en la encuesta. Sí, así es. Es que como decías, eres una pésima planeación de Zelensky, sobre todo cuando vemos, según números de mismo Estados Unidos que ustedes pueden encontrar en muchos portales, que supuestamente Ucrania tenía entre 80 y 100 mil reservistas y un número mucho menor de soldados que Rusia. Por supuesto, el tamaño es mucho menor, pues de ahí es que el número de soldados que tiene sea muchísimo menor. Entre más grande el país, pues obviamente tiene más soldados. Rusia tenía en activo, cuando inició la guerra, 1,5 millones. Ahora tiene de reservistas, no tienen bien exactamente los números en Estados Unidos, pero estiman que ya tiene por lo menos una cantidad igual de reservistas, de 1,5 millones. Algunos medios dicen que no, que solo tiene cerca de 500,000. No hay números exactos, por supuesto, porque no los han hecho públicos. Tampoco sabemos exactamente cuántos reservistas tiene China. Se estima que China tiene 2 millones de reservistas, entonces son números muy, muy grandes. Ucrania, cuando inició la guerra, tenía 200,000 soldados en activo y tenía entre 80 y 100,000 reservistas. Supuestamente, información de la OTAN, hasta hace poco, Ucrania tenía alrededor de 300,000 soldados en activo y todavía continúa teniendo entre 80 y 100,000 reservistas. Lo curioso es que vemos que están, desafortunadamente, de bando y bando, están muriendo mucha gente. Pero muchos de los que están muriendo no necesariamente son ucranianos. Hay muchos hermanos latinoamericanos que han ido a Ucrania a pelear porque les ofrecen un sueldo de $6,000. Entonces, se les hace muy jugoso y van a pelear por Ucrania por $6,000. La repatriación de la caja del muerto, ¿cuánto cuesta? $40,000. Bueno, de aquí, de Canadá, si fallece un mexicano en suelo canadiense y quieren la repatriación del cuerpo, hace poco desafortunadamente falleció un paisano, se ahogó en uno de los lagos, le dio una congestión y falleció. Su familia estaba en México, él era el único que estaba aquí y la repatriación del cuerpo costaba $40,000 canadienses. Entonces es un dineral. Pues junto con esa repatriación deberían de mandarles una carta de Burisma, Gas, de Chevron, de Texaco, como reconocimiento a su labor, porque
Amigos, no es burla, es algo muy sensible e indignante. Realmente cuando vemos que la prioridad en estos momentos de Zelensky es quitarle 4,000 tropas, muchos de ellos seguramente, como tú dices, Alba, eran mercenarios de Latinoamérica, o algunos, espero que no muchos. 4,000 tropas, se las quitas para defender suelo ucraniano y la mandas a la boca del oso, quiere decir que te interesa la estridencia de la válvula de gas que está en Kursk y no la soberanía de Ucrania. Porque al quitarle esto, automáticamente Ugledar cae, y con Ugledar toda una franja muy amplia que hoy está a nada precisamente de que caiga ya en control total de las fuerzas rusas. Gracias a todos, por cierto, por participar en la encuesta. ¿Cuál es el mayor factor en la derrota de la OTAN en Kursk? El 78% cree que es la superioridad rusa, el 18% cree que es una mala planificación y el 3% cree que es por falta de equipo, Alba. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.